Pues muchas gracias al Padre Julio de nuevo por invitarme a las Semanas del Corazón de Jesús. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y saludo especialmente a las hermanas misioneras de las doctrinas rurales, que son las hijas del Padre Tiburcio Arnaiz y que desde el viernes nos acompañan en Valladolid, en distintas parroquias, en distintas iglesias, dando a conocer la figura de este jesuita del siglo XIX y del siglo XX, que murió, como veremos, en 1926 y que será beatificado, si no me equivoco, el próximo día 20 de octubre en Málaga. El año pasado, en noviembre, llegaba a Málaga, a la residencia de la Compañía de Jesús, para impartir una conferencia sobre la expulsión de los jesuitas en 1767, con motivo del 250 aniversario de este acontecimiento, e invitado por su superior, el padre Fernando Motas. Cuando llegué hasta la puerta de la residencia y observé la fachada, aquella increíble iglesia neogótica, caí en la cuenta que llegaba a una casa muy especial, tal y como se recordaba en esa puerta de ingreso. En ella había vivido y había fallecido el padre Tiburcio Arnaiz, un misionero popular de los tiempos contemporáneos, nacido en Valladolid en 1865, pero que había encontrado precisamente en aquella ciudad andaluza el escenario principal de sus trabajos pastorales. En dos momentos diferentes que estuve en el templo con motivo de la celebración de la Eucaristía, en sendos días que permanecí en aquella casa, siempre me situé delante del sepulcro de este padre jesuita, el sepulcro que están viendo ustedes en esta imagen, y que había fallecido precisamente 10 años justos antes del comienzo de la Guerra Civil, un 18 de julio de 1926. Continuamente observé cómo numerosos fieles llegaban hasta este sepulcro, permanecían junto a él, ponían sus manos sobre el mármol, se arrodillaban y sobre todo rezaban ante un intercesor que trataban con confianza. Siempre pensé que todo ello debía ser conocido en Valladolid. No me parecía extraño, siempre es habitual un vallisoletano que había alcanzado casi la gloria en otro lugar bien diferente al de Valladolid. Eso incluso pasa con la iglesia vallisoletana. Tanto el padre Fernando Motas como el vicepostulador de la causa, el padre Vicente Luque, me advirtieron que la beatificación estaba muy cercana, como así va a ocurrir, como les he dicho, el próximo mes de octubre. Será un beato vallisoletano, pero el santo de Málaga. No lo duden, porque todavía el mayor número de fieles se congrega ante su sepulcro cada día 18 de los sucesivos meses. Pero ¿quién era Tiburcio Arnaiz? ¿Qué hacía un vallisoletano en un ámbito mucho más alejado como era Málaga? ¿Por qué le debemos relacionar con la devoción del Sagrado Corazón de Jesús? En primer lugar, tenemos que extendernos en una primera parte de su vida, en su nacimiento, en esta misma ciudad de Valladolid, en la calle Panaderos, y por tanto su bautismo en la cercana parroquia de San Andrés. Ocurría el bautismo un 13 de agosto de 1865, 2 días después de su nacimiento, como solía ser habitual, y 3 años antes de la Revolución Septembrina de 1868, que supuso el exilio de Isabel II y también la disolución y la salida, en el caso de Valladolid, de los jesuitas que se habían establecido en esta ciudad de nuevo, tras haber hecho y deshecho las maletas tantas veces en el siglo XIX, en 1863. Cuando nace Tiburcio Arnaiz en la calle Panaderos, precisamente los jesuitas se encuentran en el antiguo convento de los premostratenses, de los mostenses, como se decía, en lo que es hoy el Colegio Público Antonio García Quintana. Precisamente, según dice e indica el diario regional muchos años después del nacimiento del padre Tiburcio Arnaiz, parece ser que incluso pudo asistir a las escuelas que después se establecieron y que conoció
a un personaje de aquellas escuelas de primaria como era José María Lacor. La parroquia de San Andrés siempre se ha identificado especialmente con su barrio, un barrio de trabajadores y de artesanos. Y el padre de Tiburcio Arnaiz también lo era, un modesto tejedor, pero de grandes cualidades, llamado Ezequiel Arnaiz Tamayo, y que falleció cuando su hijo solamente tenía 5 años, teniendo una hermana mayor, Gregoria, que tenía 10 años cuando falleció su padre. Su madre se llamaba Romualda Muñoz Maestro y tuvo que seguir trabajando para sacar adelante a sus hijos haciendo colchones. Su padre y sus abuelos paternos eran naturales de la localidad burgalesa de Cantabrana, pero su madre y su abuelo materno lo eran de Valladolid. Su abuela materna lo era de Cuéllar, en Segovia. Todo ello provocó una infancia que discurrió en medio de los apuros económicos. Muy joven, con 13 años, en el curso de 1878-1879, para cursar primero de latín y de humanidades, Tiburcio Arnaiz decidió entrar en el seminario de esta diócesis. Conoció, por tanto, el viejo edificio muy próximo a la catedral, entre las calles Arribas y Damas. Después habría de trasladar ese seminario al edificio impulsado por el arzobispo Benito Sanz y Forés, al que él también conoció, y que estaba en el espacio actual del Hospital Clínico Universitario. Primero fue seminario interno y después seminarista interno, y después seminarista externo. Cuenta un compañero suyo, muy amigo suyo, Antonio Membibre, que Tiburcio Arnaiz, dice así con estas palabras, era un calavera de estudiante, en el buen sentido de la palabra. No cogía un libro de texto en casa, si acaso lo que pescaba en los claustros del seminario antes de la clase. Es decir, era un seminarista inteligente, pero que quizás si hubiese estudiado más en los primeros cursos habría sacado un poquito más de meritus, la nota mínima entre los aprobados. Después sí que sacó la máxima, meritissimus, y de media en teología moral, teología pastoral y liturgia, los últimos cursos, benemeritus. Por aquellos años era rector del seminario el canónigo Melchor Serrano, del que Tiburcio Arnaiz era fámulo. Y entre sus profesores se encontraba un sacerdote también muy conocido en Valladolid y que estuvo durante tiempo en la iglesia del Rosarillo, Marcelino Nava. Se cuenta en la revista Auras del Seminario que este seminarista, en realidad durante toda su vida, lo vamos a ver, en la víspera de los Santos Inocentes, en aquellos años 80, grande fue el regocijo de aquella comunidad cuando se le ocurrió meter un cohete en la vela del púlpito del comedor. Y regocijo el de aquella comunidad al ver el chorro de las encendidas chispas que con el ruido correspondiente salía de la vela al aplicar el lector de la semana la cerilla para encenderla como de costumbre, pues no había luz eléctrica. El presidente, Antonio González San Román, nerviosillo, subió a la habitación del señor rector, don Melchor Serrano, a denunciar lo sucedido. Este le tranquilizó, recordándole que eran los santos inocentes. Siempre hay gente que no tiene humor. Que en atención a esto se podía perdonar la travesura, todo lo cual estaba muy en conformidad con el carácter bondadoso de aquel rector del seminario. Naturalmente, el causante de esta travesura había sido Tiburcio Arnaiz. Ganaba un pequeño sueldo en la atención a la sacristía del convento de San Felipe de la Penitencia, que se encontraba en el Campillo, muy cercana a su casa familiar, un convento que databa del siglo XVI y que ha llegado en su existencia en Valladolid hasta el año 1944. Precisamente un claustro importante, el de San Felipe de la Penitencia para la Compañía de Jesús del siglo XIX, porque allí, fíjense, había celebrado misa anteriormente el jesuita Miguel San José Herranz. A esa iglesia también acudía una criada vasca llamada Juana Cipitria, que habría de convertirse con los años en la Madre Cándida de Jesús, y ambos en los fundadores, en Salamanca y en 1871, de la Congregación de las Hijas de Jesús, las Jesuitinas.
A veces llegaba tarde aquel niño llamado Tiburcio Arnaiz a sus labores y las monjas tenían que avisar a la demandadera para que abriese la puerta. Y le regañaban, y él dice que escuchaba en silencio, porque uno de los defectos, no es defecto, de aquel joven es que era dormilón, así le calificaban las monjas. Pero ya veremos qué problemas había con llegar tarde Tiburcio Arnaiz al convento de San Felipe de la Penitencia. Existen muchas declaraciones de monjas dominicas que vivieron en San Felipe de la Penitencia, algunas no conocieron directamente a aquel joven, otras sí. Es muy importante que algunas de estas monjas hablaban de lo que a su vez otras habían recordado. Una de ellas, Sor Pureza María, en 1934, decía: yo siempre les oí contar a todas las religiosas que el padre Tiburcio, siendo joven y seminarista y sacristán de la casa, era un verdadero santo de altar. Entonces los seminaristas vivían en sus casas e iban a clase al seminario, y Tiburcio se brindó para hacer de sacristán y recadero en el convento, y así poderse pagar los gastos de sus estudios, pues era de familia pobre. Cuando tenía que adornar la iglesia en Semana Santa o en la fiesta del santo patrón del convento, le ayudaban algunos compañeros suyos, y como él no tenía mucho arte para el adorno del altar, sus compañeros le deshacían lo que él había hecho y se maravillaban todas las religiosas de que nunca protestase. También nos dice aquella monja que las madres le daban algunos trozos de pan con un poco de escabeche o con sardinillas de su propia comida, que era muy pobre, y él siempre lo agradecía muchísimo. Sin embargo, sí que aparecía una monja que conoció al joven Tiburcio Arnaiz por aquellos años, Sor María del Pilar Gutiérrez García, y ella nos desvela por qué había tanto problema en que el joven Tiburcio Arnaiz, seminarista, llegase tarde a abrir la iglesia. Naturalmente siempre, porque el llegar tarde está mal, pero es que el capellán del convento, llamado Benito Clemente, quería ese puesto para su hermano pequeño, Inocencio Clemente, que también era seminarista. Y naturalmente las monjas se vieron en el compromiso de tener que satisfacer el deseo del capellán. A lo que Tiburcio Arnaiz, cuando se enteró, dijo, dijo que no tenga pena por mí, así tengo más tiempo para estudiar. Aquella misma monja, Sor Pilar, decía a este joven seminarista que tenía cara de jesuita. ¿Qué empeño tiene que sea jesuita?, le contestaba. Usted pida que sea un buen sacerdote y nada más. Bueno, pues finalmente Tiburcio Arnaiz se convirtió en sacerdote un 20 de abril de 1890. Su madre y su hermana habían apreciado una gran seriedad en el joven y temían que tuviese dudas en su vocación. Piensan, dice él, que no tengo vocación, pero lo que me sucede es que cuantos más ejercicios hago, más temor tengo, porque veo más la dignidad sacerdotal y mi indignidad, pero cada vez me siento con más vocación. ¿Quién le va a ordenar como sacerdote? Pues finalmente no va a ser don Benito Sanciforés, arzobispo de Valladolid, que por entonces ya había sido nombrado arzobispo de Sevilla y allí va a ser creado como cardenal. En realidad el que le va a ordenar como sacerdote va a ser su sucesor, Mariano Miguel Gómez, un sacerdote de Cervera de Pisuerga, que había sido rector del seminario, después obispo de Segorbe, obispo de Vitoria, y que como obispo de Vitoria va a venir como arzobispo de Valladolid, muy enfermo, ya casi a morir a Valladolid, en 1891, fíjense, un año después de ordenar al padre Tiburcio. Su primera misa, naturalmente, fue en el convento de San Felipe de la Penitencia, un 25 de abril de 1890. Sabemos hasta quién fueron sus padrinos. Los 3 primeros años como sacerdote estuvo el padre Tiburcio en la parroquia de la Visitación de Villanueva de Duero. En realidad su nombramiento vino en el norte de Castilla incluso 2 meses antes, así lo he podido comprobar, 2 meses antes de que fuese ordenado. La diócesis de Valladolid era geográficamente muy pequeña. Piensen que Medina de Río Seco pertenecía a la diócesis de Palencia y Olmedo pertenecía a la diócesis de Ávila. El que fue párroco de Serrada, compañero suyo, Antonio Membibre, que después fue canónigo de Segovia, hablaremos de él en varias ocasiones, pues le veía en Villanueva de Duero, le daba tanta pena que un hombre de tanta valía
estuviese en un cuarto tan pobre. Y le animé, dice Antonio Membibre, con pena por sentir su separación, que hiciera concurso en Ávila. Y así es como aquel joven sacerdote y párroco, Tiburcio Arnaiz, obtuvo el curato de la parroquia de Pollales del Hoyo, mucho más alejado de Valladolid, en la comarca de Arenas de San Pedro, en la vertiente meridional de la incomparable Sierra de Gredos, al pie de los picos de Almanzor. Allí permaneció 9 años. Amo tanto a mi pueblo que no le cambiaría por una mitra. Solo la voz de Dios tiene poder de arrancarme de mi parroquia. De su labor allí sabemos por un vecino que le acogió en su casa, León Jiménez Peña. Bueno, fueron tiempos complicados. Dice precisamente este vecino, don León Jiménez, en su venida encontró esto con mucha indiferencia religiosa. Estamos hablando de los años 90 del siglo XIX. Mucho motivo fue el que se cayó la iglesia y estuvo bastante tiempo así, sin sacerdote. Y una vez levantada vino un señor muy bueno que algo hizo, pero se encontró solo, con la iglesia cobijada solo con un armonio y con el altar mayor de Nuestra Señora de Gracia, que es la patrona del pueblo. Por tanto, los otros altares los mandó a hacer por su propia cuenta. Bueno, pues allí el padre Tiburcio, entre otras cosas, creó la Hermandad del Sagrado Corazón. Él no miró, dice don León Jiménez, más que por su iglesia, su familia y sus feligreses. Y precisamente da la casualidad que nos encontramos aquí con esta fotografía, graduado de Teología en la ciudad primada de Toledo. Allí también se graduó, pero en Derecho Canónico, su amigo Antonio Membibre. Y dice Antonio Membibre en una de las cartas: ustedes creerán que lo tomó aquello en serio. Menuda broma nos pasamos aquellos días de grados en el Seminario Central de la Primada de España. Bueno, pues en Pollales había fallecido su madre y esto va a provocar un cambio importante en sus vidas. Nos lo relata el jesuita Vicente Luque, que es el autor de la última biografía, de la más importante, publicada precisamente en Edivesa. Fue verdaderamente un cambio muy importante porque vivía junto con su madre y junto con su hermana. Parece que realizaron algún viaje, incluso algún viaje a Loyola, y allí se dio cuenta que la entrada en la compañía de Jesús estaba cada vez más cerca. De alguna manera ya no tenía que atender a la madre, pero tenía a su hermana. Bueno, pues su hermana decidió entrar en el convento de las dominicas de San Felipe de la Penitencia y él decidió irse de jesuita. Dice que su hermana, por la mucha correspondencia que hemos podido leer, estaba leyendo una vez uno de los libros más habituales, El Año Cristiano, y que le dijo: ¿cuántos de estos santos habían hecho tantas cosas por Dios y qué pocas cosas hemos hecho nosotros? Casi como para despedirse, hicieron una peregrinación al santuario de Lourdes, pasaron antes por un puerto de mar, Santander, y finalmente acompañó a su hermana en marzo de 1902 hasta el convento del Campillo San Felipe de la Penitencia. Él confesaba que había tenido incluso impulsos de ir a la Cartuja de Burgos, pero me he decidido ir a la compañía, decía Tiburcio Arnaiz, me he decidido ir a la compañía porque todos son tan listos y tan santos en la compañía y así forzosamente de ser siempre el último de todos. La verdad es que le apoyaba poca gente para ir a la compañía de Jesús. Le apoyó el entonces obispo auxiliar de Valladolid, obispo auxiliar del cardenal Cascajares, Mariano Cidad, y le apoyaron también algunos de sus parientes y especialmente este sacerdote. Bueno, él se preocupó de que efectivamente su hermana estuviese contenta en el convento. Esperó un poquito. Dice que a los pocos días volvió a informarse si estaba bien y contenta, y al saber que seguía bien y contentísima le dijo: pues entonces hasta el cielo. Y se puso en camino. Podía haber sido jesuita en Valladolid. Había noviciados en León y en la provincia de Castilla. Pero, sin embargo, Tiburcio Arnaiz entró en el noviciado de Granada.
Aquí los jesuitas estaban muy bien asentados en la residencia de la calle Ruiz Hernández o en el colegio de San José, que había sido fundado en 1881. Pero él entró en 1902 con 37 años en el noviciado de Granada. Es curiosa una anécdota que cuentan muchos años después dos personas próximas a él, las hermanas Hoffman, que tenían una casa en Alaurín, que una parienta suya, prima suya, le había dicho: pero tú que no has hecho nunca nada más de lo que te ha dado la gana, ¿cómo vas a ser jesuita? A lo que él contestó: por eso mismo voy a hacer ahora también lo que me da la gana, entrando en la compañía. Parece ser que era algo aprensivo y melindroso, de modo que temía, por ejemplo, convertirse en tuberculoso y que no le gustaban mucho de las comidas, entre ellas los garbanzos. Pues de las primeras cosas que le pusieron en el noviciado de Granada fueron garbanzos. Fíjense que él ya era sacerdote y que estuvo 2 años en ese noviciado y que incluso algún compañero suyo le dijo, también sacerdote: habiendo tanto apostolado que hacer aquí, ahí fuera, ¿qué hacemos aquí barriendo pasillos y fregando platos? A lo que Tiburcio Arnaiz contestó: tú haz lo que quieras, yo he venido a obedecer. Y a obedecer, y de la obediencia le hablaba a su hermana. Su hermana tomó el nombre de Carmen, de Sor Carmen de San José, en el convento de San Felipe de la Penitencia. Hay muchas cartas entre ellos. Y bueno, pues habla entre las primeras cartas, en febrero de 1903, la dice: celebro que te visiten nuestros buenos amigos, la habla de la pobreza, pero sobre todo le dice al final: te encomiendo que no solo no resfríes la devoción al Sagrado Corazón, sino que la fomentes en el noviciado del convento. Cuando terminó el noviciado, el padre Arnaiz tenía 39 años. Continúa su formación filosófica y teológica, se encarga ya de dar ejercicios espirituales a sacerdotes diocesanos, tiene sus primeras experiencias como misionero popular entre los fieles de pueblos granadinos. Fíjense que la Compañía de Jesús, el ser misionero popular, no es ser cualquier cosa. La Compañía de Jesús tenía una trayectoria en misioneros populares amplísima. Es un aspecto que a mí me ha gustado mucho estudiar. Desde el siglo XVI, grandes operarios en las misiones populares, es decir, en las misiones entre cristianos, en España, en Francia, en Portugal, en Italia. Pensemos en los padres Jerónimo López, valenciano de Gandía, del siglo XVII, Pedro de Calatayud, navarro de Tafalla, en el siglo XVIII, San Juan Francisco Regis, en el Languedoc, Paolo Segneri, en tierras italianas. Por eso no es extraño esta trayectoria de Tiburcio Arnaiz, y no es extraño que a mí me haya gustado tanto encontrarme en el siglo XX muchas de las estrategias que ya se desarrollaban en el siglo XVII y en el XVIII en la misión popular. Lo que adelantó mucho, debido a que él era un hombre ya de elevada edad para el momento, es que la última aprobación, la tercera aprobación entre los jesuitas, la realizó en Loyola en 1911. Y que los votos solemnes les pronunció un 15 de agosto de 1912. Esto es una carrera muy meteórica entre un jesuita, pero es lógico. Sabemos que no se detuvo, estamos casi seguros que no se volvió a detener nunca en Valladolid. Quizás viniendo de Loyola, el tren paró en Valladolid y paró en Segovia. En Valladolid no se bajó, lo sabemos. En Segovia sí, porque allí estaba ya de canónigo en Segovia aquel amigo que les he citado ya tantas veces, Antonio Membibre, y que de alguna manera le riñe diciendo que, hombre, ¿cómo no se ha parado en Valladolid? ¿Cómo incluso no ha visto a su hermana? Muchos años después, con las hermanas Hoffman, lo va a recordar y va a decir que esto en realidad no le va a costar porque sabe por quién lo hizo. Por alguien superior. Lo que sí que va a realizar con su amigo Antonio Membibre es volver a apoyarles a su pueblo de Ávila, a realizar una misión popular en 1919. Y allí, en una carta precisamente de Antonio Membibre, nos hablan del carácter alegre, franco, noble, desinteresado, jovial, servicial
del padre Tiburcio. Me hacía levantar, dice Antonio Membibre, a las 3:30 de la mañana en diciembre para el Rosario de la Aurora. Si aquello del Rosario dura unos días más, terminamos los dos a farolazos. Me hacía cargar con un bendito Cristo regular por aquellos barrancos, baches y lodazales, oscuro como boca de lobo. No sé cómo salimos con vida, y no me estrellé en aquellos vericuetos de veras. Bueno, escribe a su hermana, a Sor Carmen de San José, y le dice que todo el pueblo me ha preguntado por ti. Y también la cuenta que visita el cementerio y que está la cruz y el nicho donde dejamos a nuestra madre. Lo cierto es que Antonio Membibre intentó entrar en la compañía de Jesús. Estuvo de novicio, pero no pudo, según él me dice, con tanta perfección. Ya le advertí yo que era áspera la cuesta del noviciado. Estas son palabras de Tiburcio Arnaiz. Para subirle a los 45 años y como canónigo. Porque ya era canónigo en Segovia y después era canónigo en Córdoba. En Murcia fue destinado también el padre Tiburcio Arnaiz, permaneció durante 2 años. Estuvo allí preocupado por los jóvenes del campo que venían hasta la ciudad y que en la ciudad pues tenían una integración mucho más complicada, mucho más difícil, pero la madurez pastoral había de discurrir en Málaga. Era un infatigable operario de la confesión, un incansable director espiritual, mostrando mucha preocupación por difundir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y sobre todo por poner en marcha la procesión del Sagrado Corazón de Jesús desde 1915. Anteriormente también había pasado por Cádiz, por las Islas Canarias o por Melilla. Escribe desde Melilla su hermana en 1913. No quiero irme de tierras de moros sin mandarte desde aquí alguna noticia. Creo te decía desde Cádiz que tenía que venir a Melilla. Con los moros no se puede hacer nada. No tanto por los rebeldes que ellos son para abrazar nuestra santa fe, como por la prohibición que hay de hablarles de religión. Es 1913. Mis trabajos se reducen a dar ejercicios a las señoras, predicar por la tarde, después de la meditación en la novena a San José, y por la noche unas conferencias a caballeros. Casi todos los que asisten son militares, jefes y oficiales y un general. Las señoras, en su mayoría, son las esposas de los militares, y dice él, generalas y coronelas. Incluso en esa correspondencia, en esas cartas donde se agolpan los asuntos que tiene que tratar, dice, he sabido que don Manuel de Castro es obispo. Bueno, ahí tiene que estar el historiador un poco ojo a visor. ¿Quién es Manuel de Castro? Pues un canónigo de Valladolid, autor del Episcopologio, y que fue precisamente obispo de Jaca, después obispo de Segovia, finalmente arzobispo de Burgos. Don Manuel de Castro le va a llamar en 1922 a Segovia, pero él no va a asistir. Fíjense, cuando falleció el padre Arnaiz, en los recordatorios repartidos y debajo de un fotograbado se podía leer: Reverendo Padre Tiburcio Arnaiz, de la Compañía de Jesús, apóstol infatigable del Sagrado Corazón, misionero de celo ardientísimo por la salvación de las almas. Es decir, está dentro de esta semana del Sagrado Corazón de Jesús, no metido a calzador, no como Pilatos en el credo, sino que por razones obvias. Habíamos visto que a su hermana la repetía 1000 veces: no os olvidéis del amor a Cristo y darle honra al Sacratísimo Corazón de Jesús. Si recordásemos algunas cosas de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, que tanto ha estudiado para el siglo XIX el profesor Manuel Revuelta, pues, y tomásemos unas palabras del padre Arnaiz cuando en un sermón sobre el reinado del corazón de Jesús dice: reinará Cristo, reinado espiritual en nosotros, en nuestras casas, en la población reinará. Si reina en vosotros, ya reina en España. Pidámosle este reinado para toda la Iglesia. España está población y en cada uno que tiene. Estas palabras de reinar en España, que son tan habituales en nuestra ciudad y que han sido interpretadas, descontextualizadas, interpretadas de manera tan literal, bueno, pues precisamente tuvieron mucha importancia en aquellos años de la primera década, segunda, tercera, los años 20, 30, 40. No nos vamos a detener en los orígenes de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús porque si no, no terminaríamos.
ni en Bernardo Francisco de Hoyos, que ya saben que es una de mis tentaciones hablar, y en lo que se intentaba en el siglo XVIII cuando los jesuitas difundían esta devoción. Se pensaban que ellos eran los encargados por Dios para difundir la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Querían conseguir el oficio, la misa, la festividad, que no se consiguió hasta el siglo XIX. Una devoción del Sagrado Corazón de Jesús que fue perseguida como los propios jesuitas, porque formó parte del antijesuitismo. Y que en Valladolid, pues no solamente para hablar de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús tendríamos que hablar de los jesuitas, sino también, por ejemplo, de las salesas, o del apostolado de la oración, o de una revista que adquirieron los jesuitas, El Mensajero del Corazón de Jesús, y de las novenas y de la Guardia de Honor, en fin, muchas cosas. De todas estas cuestiones fueron las habituales en el padre Arnaiz, en su vida como apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Incluso en aquellos años es cuando se abre el proceso de santificación de Bernardo Francisco de Hoyos y cuando se producen las importantes consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús, la más importante en 1919 en el Cerro de los Ángeles en Getafe, incluso en lo alto de la torre de la catedral por parte del arzobispo Gandásegui, contemporáneo de Tiburcio Arnaiz, o en la construcción del Tibidabo de Barcelona, o en tantas y tantas cuestiones, entonces todavía no el Santuario Nacional de la Gran Promesa, que va a tener mucho que ver a partir de 1933. Pero, como ven, todo lo que he citado anteriormente son los instrumentos de trabajo de este misionero popular en relación con el Sagrado Corazón de Jesús. Eso y la entronización de las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús en numerosas casas. Y nos dicen testimonios y testigos, y aún conservan los hijos y los nietos el cuadro del Corazón de Jesús que entronizó el padre Tiburcio Arnaiz. Hablaba mucho del amor al Sagrado Corazón y propagaba mucho la devoción en las entronizaciones, en las casas, y dando medallitas y detentes. No habíamos hablado de los detentes. Y fue el director del apostolado de la oración. Y precisamente, como les decía, puso en marcha esa procesión del Sagrado Corazón de Jesús en Málaga. Un momento especialmente esperado era el final de la procesión, cuando llegaba a la iglesia malagueña de San Agustín. Entonces el padre Arnaiz, dicen las crónicas, las cartas edificantes de los jesuitas, se subía al púlpito inundado en alegría y gozo, nos daba las gracias por la asistencia. Sus palabras nos enardecían y con los ojos llenos de lágrimas dábamos vivas al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo era la procesión? Pues en estas cartas edificantes nos van a decir cómo era la procesión. Esto está escrito en 1916, por lo tanto el tono es de hace pues más de un siglo. Málaga católica acudió ayer a las 5:30 de la tarde a acompañar al Sagrado Corazón de Jesús. No tiene punto de comparación el número de señoras, señoritas y caballeros que asistieron el pasado año, al que ha acudido a este presente. Basta decir que la procesión iba entrando por la Plaza de la Constitución cuando la imagen era sacada del templo. A las 5:30 de la tarde, los reverendos padres Arnaiz y Ponce, de la Compañía de Jesús, dieron principio a la organización de la comitiva, cosa que en los primeros momentos resultó un poco difícil a causa de que casi todos los caballeros querían llevar sobre sus hombros la imagen. Esto es muy propio de Málaga. Tal era el entusiasmo que reinaba. Por acuerdo de los antedichos reverendos padres se organizaron 3 turnos para llevarla. Y al final, ¿cuál fueron los vivas? Pues al Sagrado Corazón de Jesús, a la Málaga católica, a la adoración nocturna, que también tuvo tanto que ver en el padre Tiburcio, al apostolado de la oración y a todas las congregaciones religiosas en general. A la muerte en 1926, la adoración nocturna española resaltaba las muchas obras en las que este jesuita había destacado por el celo eucarístico para extender, fomentar y dirigir en todas partes la devoción al Santísimo Sacramento y al Sagrado Corazón de Jesús, objetos predilectos de su apostolado. Por lo tanto, no resulta extraño. Alguna vez también tendremos que afrontar en estas semanas del Corazón de Jesús la adoración nocturna, la historia de esa adoración nocturna que en Valladolid estaba desde 1898, creo recordar, y que también su fundador, enterrado en Zamora, está en proceso de beatificación.
Bueno, nos hemos encontrado un gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, pero ¿cómo culmina la vida del Padre Tiburcio? ¿Piensan ustedes que el Padre Tiburcio es solamente apóstol del Corazón de Jesús? Ya sería bastante. ¿Piensan que no? Hay mucho más. La atención a los enfermos en sus casas y en los hospitales, a los presos en las cárceles, a las monjas en las clausuras, con un ritmo imparable de trabajo. Bueno, también descansaba. Hemos visto que es un santo con buen humor. Y además es un santo que también podía descansar. Y así se lo dice a su hermana. El padre Calatayud, no sé si en el siglo XVIII esto le hubiese parecido muy bien, porque ni descansaba aquel hombre, o decía él que no descansaba. Pero el padre Tiburcio Arnaiz sí que descansaba. En una finca en los montes de Málaga estoy de descanso unos días en una finca de unos señores que mucho me estiman y pidieron a mi padre superior que me mandara a descansar aquí, en los montes. Y para eso solo se han venido ellos también, para que yo descanse, Dios se lo pague, ruega por ellos. Las misioneras rurales, que las tenemos aquí entre nosotros, narraron a las monjas de San Felipe de la Penitencia de Valladolid, después de la muerte del padre Tiburcio, un suceso realmente estremecedor, de los muchos que se atribuyen también, y que algunas veces hace pensar que toda la literatura en torno, esa también literatura geográfica en torno al padre Tiburcio Arnaiz, pues es un poco barroca. La de aquel hombre que muriéndose en el hospital de Málaga, moribundo, había llamado a pedir que fuese un confesor a la residencia, que el padre Tiburcio estaba trabajando en la residencia, que su superior no le dejó salir, que cuando fue al hospital después le dijeron que ese enfermo había muerto, ya leo literalmente, que estaba en el depósito y que no había ido nadie a confesarle. Él pidió que le llevaran a dicho depósito, se arrodilló ante el cadáver durante un rato en oración, el cadáver se incorporó y el padre le dijo: ¿eres tú el que te querías confesarse? A lo que contestó: sí, padre, pues aquí estoy. Dijo el siervo de Dios y le confesó. Presenció en esta escena un vigilante o guarda del depósito al que el padre Tiburcio le pidió por favor que no hablara de lo que había visto a nadie mientras él viviere. Y así lo hizo el guarda, que lo comentó con las misioneras rurales cuando el padre ya había muerto. Estos casos de fama, de santidad impresionantes entre la población no son los únicos. El padre Vicente Luque en su libro también nos habla incluso que en los años en que la residencia de la Compañía de Jesús, a partir del año 31, estaba cerrada y no estaban los jesuitas allí porque les habían expulsado, algunos se encontraron con el padre Tiburcio y les preguntaban: ¿por qué están ustedes aquí? La verdad es que es una anécdota antijesuítica un tanto divertida. ¿Por qué están ustedes aquí?, le interrumpía. Y que incluso también a hechos prodigiosos se atribuía que su sepulcro no fuese profanado. Bueno, no es lo más importante, sin duda alguna. Lo más importante son sus ministerios en los corralones, en las paupérrimas casas de vecinos de Málaga, al principio recibido con prevención, después en un escenario de asistencia desarrollada a partir de la escuela o miga, donde se enseñaban las primeras letras y el catecismo, frutos llamativos que alcanzaron la vida sacramental y espiritual de los más necesitados. Bueno, pues de tierras muy difíciles de llegar. Y así se encontró con la pionera de estas misioneras de las doctrinas rurales, María Isabel González del Valle, y aquellas misiones en la sierra de Gibralgalia, distante. Esto ya es una descripción de cómo se llega. Es una descripción preciosa del siglo XX, pero que uno acostumbrado a leerlas del siglo XVIII no se diferencian. Distante algunas leguas de Málaga se eleva la sierra. Allí se ha ido formando una numerosa población que cuenta más de un centenar de casitas y chozas, caprichosamente diseminadas en aquellas lomas entre almendros y olivos, formando el más pintoresco conjunto que imaginar se puede. Solamente con caballos acostumbrados a esos caminos se puede llegar, pues hay que atravesar ríos, que caminar un buen trecho por el cauce de un arroyo que corre entre rocas y subir empinadas cuestas por estrechas e imponentes sendas. Esa pobre gente vive sin conocer a Dios ni su santa ley. No tienen ni iglesia, ni escuela. Nada saben fuera del cultivo de sus campos. Como tampoco les han llegado las predicaciones impías, se conservan sanos.
de corazón y morales en sus costumbres. Sin explicarse el por qué, todos bajan al pueblo más cercano para casarse, bautizar a sus hijos y enterrar a sus muertos por la iglesia. Entonces es cuando únicamente la pisan. Bueno, pues a esa situación llegará el padre Arnaiz y llegará a predicar. Y allí nos desplegamos en guerrilla, y mientras uno enseñaba a los niños la señal de la cruz, sigue la crónica, otros se ocupaban de las niñas, y el reverendo padre Arnaiz reunía a hombres y mujeres, y bien entre ellos, subido a una ventana, le hemos visto antes subido a una ventana, de la casita principal, les explicaba las verdades fundamentales de la Santa Fe. Dios, trino y uno, creador y remunerador, el alma inmortal, la redención. Se dejó solemnemente entronizado, como no, el Sagrado Corazón de Jesús. ¿En dónde? En la casa del alcalde. Y numerosos concurrentes, postrados ante la sagrada imagen, escuchaban absortos las hermosas oraciones del acto y entonaban el himno Corazón Santo, que fue muy fácil enseñarles, y que a pesar de su desafinación, resonaría armonioso en el cielo. Qué bonito es que también en una crónica de una misión digan que desafinaban, porque siempre parecían que eran como auténticos ángeles cantando. De cómo se hace una misión, pues nos va a hablar mucho María Isabel González del Valle, de cómo se llega, de cómo se baja del caballo, de cómo el padre Arnaiz se ponía de rodillas delante del párroco, del ejercicio de la mañana, del rosario de la aurora, de la predicación, de las pláticas, del confesionario, de las asociaciones. Se informaba qué asociaciones había allí y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, de la enseñanza de la doctrina cristiana, de la misión a los niños. Se entregaba de tal modo a la misión, dice María Isabel González, y a la gente que no tenía descanso ni un momento disponible. La iglesia menos 2 horas al mediodía estaba siempre abierta y la gente acudiendo a ver de qué se hablaba, a ver qué había. El intrépido jesuita y ya fundador, como tantos otros, pues aplica la doctrina social de la iglesia, de aquella encíclica de León XIII Rerum Novarum. Interviene en el establecimiento de una casa de piedad para mujeres, de la creación de los colegios capilla desde el Chorro y las Mellizas, también entre las carmelitas de Ronda. Es un hombre viajero, itinerante, con muchas penalidades en los viajes. También qué bonito es que se queje de por qué los trenes llegan tan tarde. Dice a su hermana en 1922 que lleva el tren más de 2 horas parado. Voy a Valdepeñas a predicar una novena al Sagrado Corazón y temo si no llegaré a hora de decir la misa. Ya está cerca de aquí, pero a este paso no se llega nunca. Salí ayer, antes de estas horas, de la línea, donde el Señor me consoló mucho con el fruto que allí se recogió el día del Sagrado Corazón. Fue cumplido coronándolo la hermosa procesión, siempre, procesiones del Sagrado Corazón, que fue un verdadero triunfo. Esta mañana en la zozobra tengo la zozobra de si diré misa, siendo domingos la pena. Pues ya son las 9 y estamos en Baeza. Y en otra carta la dice: ayer estuvimos en Palos de Moguer, salimos de San Fernando, hace una semana en Sevilla, volvimos a Málaga, tenemos que ir a Algeciras. Lo cierto es que le ofrecieron, como les dije, una misión en Segovia. Manuel de Castro, aquel obispo vallisoletano, le ofrece una misión en Segovia. Y su amigo Antonio Membibre le dice que por qué no hace una misión en Villanueva de Duero y pasar unos días en Valladolid, en fin, una excursión o un bureo apostólico, dice el padre Tiburcio Arnaiz. Un bureo apostólico. No lo he aceptado. Parte por los trabajos que tengo por aquí comprometidos y parte por no darme ese gusto que naturalmente lo sería para mí. Esto es lo que me lleva a pensar que nunca volvió a Valladolid. Esto lleva consigo el privarte a ti de él, pero sé que se lo sabes ofrecer al Señor y de todo sacamos ganancia, le dice a su hermana, porque también le iba a acompañar naturalmente este amigo suyo. Bueno, pues 2 años y medio después de la muerte de su hermana, falleció Sor Carmen de San José en San Felipe de la Penitencia de Valladolid en enero de 1924, fallece el padre Arnaiz en Málaga. Málaga contempla su muerte, se echa a las calles para manifestar su pesar.
El periódico vallisoletano, el Diario Regional, por ejemplo, nos dice: había tal multitud a venerar el cadáver que había que poner guardias y permitir la entrada por una puerta y salir por otra. Y como todo el mundo llevaba rosarios y medallas para tocarlas en sus manos, se encargaron de hacerlo. Cuando le bautizaron, le dieron por abogado a San Miguel de los Santos, un trinitario descalzo. Bueno, era catalán, iba a decir vallisoletano, si me oyen los de Vic, que les quito un santo, que murió en Valladolid. Pues a San Miguel de los Santos le pasó exactamente lo mismo. Estuvo expuesto su cuerpo 2 días y todo el mundo pasaba con sus rosarios y medallas. Uno fue en 1636, otro fue en 1926. 3 días estuvo expuesto el cadáver. No han cesado de desfilar miles y miles de personas, llevando muchas de ellas sus enfermos y curándose algunos milagrosamente, nos dicen las crónicas. En vista del inmenso gentío que iba a concurrir al entierro, una comisión de caballeros obtuvo que con su presencia el cadáver bendijera toda la ciudad y fue conducido por toda la ciudad. Entonces era obispo de Málaga el obispo Manuel González, después San Manuel González. Naturalmente, con la popularidad de los santos del barroco y pronto las iniciativas del proceso de santificación, y ya voy terminando. Entonces uno de los jesuitas más importantes, si no el más importante en Valladolid en los años 20, el padre Marcelino de la Paz. Bueno, pues ya una de las voces más autorizadas. Empieza a recoger datos, qué monjas le conocieron, qué primas todavía viven, qué datos tienen las misioneras rurales que se organizan a partir de la muerte del padre Arnaiz, porque María Isabel está, como comentábamos antes, sola después de todo esto. Se funda el patronato del padre Arnaiz. Es verdad que había alguna monja muy previsora, aquella Sor María del Pilar Gutiérrez, que nos dice la verdad de por qué fue echado de San Felipe de la Penitencia. Es una monja que habla con mucha sinceridad. Dice que como ella tenía clara que este hombre era un santo, pues cuando se murió su hermana, recogió todas las cartas que tenía del padre Arnaiz, además de otras estampitas y de otros documentos que puso a disposición. También vino a Valladolid María Isabel González recabando datos sobre su fundador. Y empezaron a aparecer las biografías. El padre Ulpiano López, en la revista Salterre, con el título El padre Tiburcio Arnaiz, de la Compañía de Jesús Misionero de Andalucía, en febrero de 1928, por ejemplo. El canónigo penitenciario de la Catedral de Málaga, Antonio García y García, después arzobispo de Valladolid, va a publicar precisamente la obra El padre Arnaiz de la Compañía de Jesús, datos biográficos y rasgos edificantes. Me ha interesado mucho que un jesuita, el padre Lucio Basauri, contando su noviciado en Loyola, en el año 29-31, pues dice precisamente: oíamos leer en el refectorio de la comunidad y en la sala de lectura del noviciado la vida extraordinaria del padre Tiburcio Arnaiz, escrita por don Antonio García, posteriormente arzobispo de Valladolid, y quedábamos extraordinariamente impresionados por los hechos memorables en ella descritos. No solo los novicios, sino también los padres que atendían a nuestra formación consideraban que el padre Tiburcio era un hombre de una talla extraordinaria, por su santidad, por su celo apostólico, de amor a las almas, comparable a los grandes misioneros rurales de aquel tiempo. Lo mismo se nos decía, dice el padre Basauri, del padre Rubio. Y aquí el otro día se me iluminó a mí cuando estaba preparando esta conferencia y dije: el padre Rubio. Pues es que son contemporáneos. Hay una gran, y es un poco para terminar como conclusión, hay una gran paralelismo entre la vida de Tiburcio Arnaiz y la vida de José María Rubio. Saben ustedes, también canonizado, San José María Rubio. Ambos dos, el padre Rubio era de Almería y vino a Castilla. El padre Arnaiz era de Castilla y fue a Andalucía. Ambos dos eran sacerdotes antes de entrar en la Compañía de Jesús. Uno lo hizo con 37 años
y otro lo hizo San José María Rubio con 42. Ambos entraron en el noviciado de Granada, el padre Arnaiz en 1902 y el padre Rubio en 1908. Ambos son muy importantes en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y ambos son conocidos casi de la misma manera. Uno el apóstol de Málaga y otro el apóstol de Madrid. Desde su casa profesa, trabajó en los suburbios con las clases más populares de Madrid. Y ambos dos, su sepulcro es muy visitado. Uno en la iglesia de los jesuitas de Málaga, otro en el claustro de la iglesia de San Francisco de Borja, de la casa que llaman ahora profesa. Nos encontramos pues en vísperas de su beatificación, que se producirá en la Málaga de sus trabajos. Es bonito esto de la beatificación en los lugares en los que cada uno de los santos, en las iglesias locales. En Roma quedaría muy lejos. Roma en este caso es Málaga. El próximo 20 de octubre. Una ciudad que sigue reconociendo la cercanía de este jesuita castellano, tal y como les dije, comprobé delante de su sepulcro. Estos días estará de estudiantes hasta arriba, se lo puedo asegurar. Además, como ciudad decidió dedicarle, y esto también es muy bonito, en 2005 un monumento público desde el cual subrayar su trabajo exhaustivo, ahí le tengo, su trabajo exhaustivo y sin descanso entre los más pobres, entre lo que hoy llamaríamos las periferias existenciales. Podemos decir que el padre Arnaiz es un vallisoletano que subió a los cielos en Málaga. Muchas gracias.